El video de hoy es sobre propiedades anotativas y escalas anotativas. Nosotros ya vimos que todos los objetos tienen propiedades. Tienen propiedades de color, tipo de línea, espesor de líneas y capas. Pero hay objetos, los objetos anotativos, pueden o no tener otra propiedad que se llama escalas anotativas. En el video anterior vimos que los objetos, las anotaciones, podían ser textos, cotas o símbolos, pueden o no tener la propiedad anotativa. ¿Cómo diferenciamos cuando un elemento tiene la propiedad anotativa o no tiene la propiedad anotativa? Por ejemplo, cuando un texto tiene la propiedad anotativa, se ve en planta un escalímetro. Entonces, todos los que tienen ese escalímetro significa que tienen la propiedad anotativa, y los que no tienen el escalímetro significa que no tienen la propiedad anotativa. Nosotros podemos crear textos que tengan la propiedad anotativa o que no tengan la propiedad anotativa. Eso ya lo vamos a ver en videos posteriores. Lo mismo sucede con las cotas. Nosotros trajimos unos estilos de acotación que la cátedra los diseñó, que son las cotas acumuladas y las cotas parciales. Y si ustedes ven, esos estilos de acotación que trajimos tienen el escalímetro. Eso significa que esos estilos de acotación son anotativos. En cambio, el estilo estándar no es un estilo anotativo. Entonces, ¿qué significaba que no sea un estilo anotativo? Que suceda lo que sucede acá. Si yo tengo un plano que tiene una ventana en escala en 20, voy a ver los textos y las cotas de un tamaño. Si cambio la escala, cambia el tamaño del texto y las cotas, y lo mismo sucede con 100 y con 200. Todos los elementos de anotaciones tienen que mantenerse, no importa que yo cambie la escala, tienen que tener el mismo tamaño. Cuando ya estoy utilizando los elementos anotativos, cotas, textos y símbolos en distintas escalas, en 20, en 50, en 100 y en 200, pero lo que vemos es que no todos estos elementos anotativos pueden estar en todas las escalas. Si ustedes ven, la escala en 200 tiene una gran cantidad de cotas, textos y símbolos que hace que sea ilegible ese plano. Entonces, ¿qué es lo que hacen las escalas anotativas? Las escalas anotativas fundamentalmente controlan la visibilidad de la información discriminada por escalas. Entonces, yo puedo poner acotaciones, textos y símbolos que sean anotativos o no en el espacio modelo, que sería este espacio, o podemos directamente armarlo en la presentación. Cuando pongo anotaciones en el espacio modelo, pongo cuando voy a hacer una impresión rápida de un plano y no me interesa demasiado la escala de impresión, o cuando yo sé que en la lámina voy a incluir una determinada escala. Por ejemplo, si yo sé que una de las escalas que voy a utilizar es la escala 1 en 100, podría poner las anotaciones desde el espacio modelo. Pero si yo no sé en qué escalas voy a armar la lámina, entonces directamente me conviene armar la lámina y poner los textos, cotas y símbolos anotativos que corresponden en cada una de las escalas. Veamos rápidamente cómo lo podemos hacer desde el espacio modelo. Primero tenemos que elegir la escala en la que vamos a poner esos elementos anotativos. Por ejemplo, si lo quiero en escala 1 en 50, ahora simplemente vamos a poner cotas, textos y símbolos en el espacio modelo para ver cómo se procede, pero en los videos posteriores vamos a ver específicamente cada uno de estos elementos. Entonces, primero elijo la capa, me voy a anotar, elijo un texto que sea anotativo en una línea, doy un clic en la pantalla, dice que la altura en papel, o sea en la impresión, va a ser de 5 milímetros, le doy OK, el ángulo de precisión 0, y ahí escribo el texto
galería. Galería. Ahora, si quiero poner una cota, chequeo que esté bien la capa. Me voy a la capa acotaciones. Y me voy a hacer una cota lineal. Creo otra cota más. Entonces, desde el espacio modelo puedo poner cotas, textos y símbolos anotativos. Pero también puedo hacerlo desde la lámina. Por ejemplo, tengo una lámina armada, tengo distintas ventanas, quiero utilizar la ventana 1 en 20, 1 en 50, 1 en 100 y 1 en 200. Ustedes se fijan, cuando voy a la ventana 1 en 50, aparecen las cotas que he puesto en el espacio modelo y aparece el texto. Pero ¿qué pasa cuando voy a la ventana 1 en 100 y 1 en 200? Los textos no aparecen. ¿Por qué no aparecen? Porque esos textos que yo he puesto solo van a aparecer en la ventana que esté 1 en 50. Entonces, en los videos posteriores vamos a entrar a cada una de estas ventanas y vamos a poner la cantidad de textos y cotas que corresponden a cada una de las ventanas, cada una de las escalas. Así no nos sucede lo que nos sucedía en el video anterior, que teníamos un exceso de información o no teníamos la información adecuada para cada una de las ventanas. Volviendo, yo puedo poner elementos anotativos, textos, cotas y símbolos desde el espacio modelo o desde el espacio presentación. Pero siempre tengo que tener en cuenta que esos elementos los tengo que poner en una determinada escala. Ahora, veamos qué sucede si yo tengo seleccionado este botón que dice mostrar objetos de anotación en la escala actual. Si yo tengo seleccionado este botón, fíjense que me aparecen las dos cotas que puse y el texto me aparecen en las distintas escalas, en las distintas ventanas. Pero eso no es lo que yo pretendo. Yo pretendo poner la información que corresponde en cada una de las escalas. Entonces, siempre tengo que tener la precaución de este botón tenerlo desactivado para yo poder controlar qué información voy a tener en cada una de las ventanas.